Bueno, mis muchachos, mis aprendices, vamos a comenzar a hablar de nuestro capítulo 10, que son las tablas dinámicas. El objetivo de esta clase es aprender a crear y personalizar y analizar tablas dinámicas para obtener conclusiones claras a partir de grandes volúmenes de información. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una herramienta de Excel que es interactiva y permite resumir y analizar, explorar y presentar datos, y es ideal para trabajar cuando tenemos grandes volúmenes de datos o bases de datos demasiado grandes. Entonces nos minimiza muchísimo el trabajo y el análisis. Las tablas dinámicas son una de las herramientas más poderosas que tiene Excel. Permite convertir datos en información útil para la toma de decisiones. Su mayor ventaja es que ahorra tiempo, reduce errores y aumenta la productividad, especialmente cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. ¿En qué nos ayuda una tabla dinámica? Una tabla dinámica nos ayuda a resumir, analizar datos rápidamente, sin fórmulas complicadas ni cálculos manuales. Una tabla dinámica nos puede ayudar o nos puede facilitar, por ejemplo, a resumir grandes volúmenes de datos, obtener totales, promedios, sin necesidad de utilizar fórmulas como contar sí o contar o sumar sí. Comparar información, por ejemplo, ventas por mes, por región o por producto, detectar tendencias, ver si unas cifras aumentan o disminuyen, por ejemplo, cuando estamos hablando de encuestas, y saber si de pronto aumentó o disminuyó el desempleo. Esos datos, ese análisis nos lo ayuda a hacer una tabla dinámica, nos lo puede mostrar muy fácil. Organizar datos de forma flexible, cambiar filas por columnas, agregar o quitar campos, agrupar información por meses, trimestres, edades, categorías, etc. Visualizar resultados, crear gráficos dinámicos y paneles de control interactivos en pocos pasos. ¿Cómo mejora nuestra productividad? Una tabla dinámica automatiza el análisis que de otra forma tomaría mucho tiempo con fórmulas o filtros manuales. Un ejemplo práctico: tenemos 2000 registros de una venta. Calcular totales por vendedor con fórmulas te puede tomar varios minutos y es propenso a errores. Con una tabla dinámica, el mismo análisis se hace en menos de 10 segundos y puede uno cambiar el enfoque por producto, por ciudad, por mes sin rehacer nada. Además, puede uno actualizar automáticamente la tabla. Si por ejemplo cambia la base de datos, uno le dice clic en actualizar, inmediatamente la tabla se actualiza. Permite probar distintas combinaciones de datos sin borrar ni alterar la información original. Reduce el uso de fórmulas extensas, lo que disminuye los errores humanos. Es ideal para presentar informes rápidos, limpios a jefes y equipos de trabajo. Aquí les presento qué se puede hacer a partir de una tabla dinámica. Entonces podemos filtrar o fragmentar, podemos agrupar datos, podemos utilizar campos calculados, diseñar diseños personalizados, gráficos dinámicos y los tableros de control. En algún momento les hablé de los dashboards. Los dashboards son muy visuales, son informes que te hablan directamente desde la parte visual. Entonces aquí les coloqué en esta diapositiva la descripción de cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando decimos filtrar o fragmentar, dice muestra solo una información que nos interesa utilizando filtros y segmentaciones visuales. Por ejemplo, ver solamente las ventas del 2024 o de un vendedor específico. Cuando estemos viendo ya la tabla en sí, me van a entender esta parte. ¿Listo? Entonces vámonos a la práctica. Bueno, vamos primero a aprender a hacer una tabla dinámica. ¿Cuál es la lógica de una tabla dinámica? La tabla dinámica funciona como una especie de mini motor de análisis de datos dentro del Excel. Su objetivo es resumir la información agrupando, sumando y contando registros según las variables que uno elija. Hay 4 componentes básicos. Cuando creamos una tabla dinámica, Excel nos muestra 4 áreas principales. Cada una tiene un propósito distinto y entenderlas es lo que permite pensar en tabla dinámica. Por ejemplo, tenemos acá, lo primero es el área. Entonces, el área tenemos las filas. ¿Qué hacen las filas? Agrupan los datos en sentido vertical. Cada vendedor aparece en la fila. Entonces, cuando uno llegue, por ejemplo, ya sabemos que la fila es como la línea horizontal, ¿cierto? Pero los datos que vayan a aparecer van a aparecer verticalmente. Por ejemplo, horizontalmente tenemos nombre, apellido, edad, ¿cierto? Y los datos van a aparecer de forma vertical. Jaime, Juan, Pedro, Juliana,
celda debajo de la otra, ¿cierto? Eso, por eso es que aparecen verticalmente. Las columnas, también lo mismo, tenemos los títulos en la columna, entonces la información va a aparecer de forma horizontal, o sea, como en fila. Por ejemplo, los títulos los tenemos de forma vertical, la misma historia. Eh, Edad, estudio o nivel de estudio, ciudad, y los colocamos, esos van uno debajo del otro. Entonces la información con la que vamos a llenar cada uno de esos campos va a aparecer de forma horizontal. Listo. Valores o values. Son todos los números, son los datos numéricos que se calculan, suma, promedio, conteo, etcétera. El ejemplo en una base de ventas, por ejemplo, suma de ventas o promedio de ventas. Los filtros. Los filtros permiten mostrar solo una parte del total, por año, por ciudad, categoría, etcétera. En el ejemplo, pues en ventas, por ejemplo, solamente las ventas, digamos, del año 2005 o solamente Bogotá o de un área específica o bueno, etcétera, etcétera. Ya cuando estemos en la tabla lo vamos a entender. ¿Cómo funciona la lógica? Imaginémonos una base de datos que es una hoja de cálculo con miles de filas. Tiene muchos datos. Y cada fila representa un registro individual, por ejemplo, una venta, un gasto, una nota. Cuando creamos una tabla dinámica, Excel agrupa automáticamente todos esos registros por los campos que tengamos en filas y columnas. Luego calcula los valores, suma, promedio, conteos por cada grupo y finalmente nos muestra el resultado de forma resumida, interactiva, que podamos reorganizar en segundos. Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, aquí ya a la práctica. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar este ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo que les quería como, pues lo quise decir muy sencillito para que no nos enredemos mucho con eso. Entonces tenemos esta tabla. En esta tabla tenemos 2 vendedores, 2 productos y unas ventas. Ellos hicieron 4 ventas, ¿cierto? ¿Cómo crear la tabla dinámica? Entonces dice paso a paso. Preparamos los datos, nos aseguramos de que los datos estén en formato de tabla o de lista. Ya saben que yo les comenté que esto era una lista o un rango y que no debe haber filas o columnas vacías. 2. Insertamos una tabla dinámica. Seleccionamos cualquier celda del centro de la tabla, vamos a insertar, le decimos tabla dinámica y elegimos si deseamos que se cree en una hoja nueva o en la misma hoja y verificamos el rango de los datos que sea correcto. Le damos a aceptar y luego comenzamos a arrastrar los campos que tenemos acá, que serían vendedor, producto y ventas. Lo vamos a ir arrastrando hacia uno de los campos. Entonces aquí ya tenemos pues cómo se va a hacer. Vámonos al ejemplo. El ejemplo lo tenemos por acá, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos, le vamos a decir insertar, vamos a tabla dinámica, aquí vamos a verificar que aquí esté seleccionado todo el rango es toda la tabla, incluyendo los títulos. Nos vamos a donde dice vamos a colocarlo en una hoja existente. Aquí le vamos a dar la ubicación que le vamos a dar va a ser acá. Listo. Y le vamos a decir a aceptar. Inmediatamente él nos va a traer aquí unos campos. Entonces aquí en las diapositivas nos estaba diciendo, vamos a arrastrar el vendedor hacia las filas. Entonces, perdón, vamos a colocarlo así porque así es que viene generalmente. El vendedor lo vamos a llevar hacia las filas. Luego nos dice que vamos a arrastrar el producto hacia las columnas. ¿Listo? Y por último vamos a llevar las ventas hacia valores de suma. ¿Listo? Aquí nos vamos a dar cuenta que dice suma ventas. Tenemos que mirar que diga suma porque necesitamos los totales. Y esto es una tabla dinámica. ¿Qué nos está diciendo esta tabla dinámica? Que hay 2 productos, que son estos, laptop y tablet. Mírenlos acá. Que Ana vendió 2.000, una laptop de 2.000 y una tablet de 1.500. Y Luis vendió una laptop de 1.800 y una tablet de 2.200. El total en general, lo que vendió Ana fueron 3.500, lo que vendió Luis fue 4.000 y el total de las ventas para la empresa fueron 7.500. Eso es lo que hace una tabla dinámica, nos ayuda a mirar
mejor, a visualizar mejor la información. Bueno, muchachos, vamos al segundo ejercicio. Tenemos un ejercicio que tiene unos datos que son fecha, producto, categoría, región, vendedor, unidades, precio unitario. Entonces lo primero que quiero hacer es calcular el precio total, creo yo que sería como porque no nos dice nada del ejercicio. Tenemos un ejercicio solamente una tabla y queremos entenderla mejor. Nadie nos ha dicho nada, entonces vamos a partir de ahí. Entonces vamos a colocar el total. Y el total pues debe ser las unidades por el precio unitario, ¿cierto? Entonces el total de las ventas, doble clic. Ahora, como esto me gusta más como tenerlo como en formato de moneda, porque no me gusta que se vea como así, a mí me parece que se ve mucho mejor. Listo. Ahora entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una tabla dinámica donde tengamos esta información como segmentada. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla, venimos y decimos insertar, tabla dinámica, le vamos a decir que la vamos a colocar dentro en una hoja ya existente, vamos a colocarlo acá para que quede al lado de los datos, le decimos aceptar, ya nos da los campos. Entonces bueno, yo creería que podemos hacerla de la siguiente manera. Podemos colocarle las filas, por ejemplo, la información que yo quiero que me muestre, me imagino yo que sería como el vendedor, debajo del vendedor que me muestre la categoría y luego el producto. ¿Sí? Entonces aquí ya me va quedando organizado, me va a mostrar como que el vendedor que vendió, ¿cierto? ¿Qué información quiero yo aquí al frente? Yo quiero al frente que me muestre, a ver, yo quiero ver aquí en la tabla si, por ejemplo, lo hice siempre, o bueno, cada uno si siempre están en la misma, perdón, aquí, vamos a colocarlo acá aquí, colocarle un filtro solamente como por superior. Quiero ver si, digamos, en la región, por ejemplo, si de pronto Sofía vende solamente en una sola región, no, venden varias. Entonces quiero saber qué, el vendedor en qué región vendió tal cosa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, esto me lo estoy inventando, ni siquiera sé cómo fue que lo hicimos en la clase. Entonces vamos a ponerle la región en las columnas para yo saber en Ana que vendió en el centro, que vendió en el norte, que vendió en el occidente. Esto pues va a quedar un poquito más ampliecito como para que nos quede más presentable. Y aquí tenemos un total general. Entonces quiero también entonces colocar que me sume las unidades. Creería yo que me sume unidades, diga cuántas vendió cada uno. Tengo que darme cuenta que aquí diga suma unidades, porque si no me dice suma unidades, si me las cuenta me va a contar es, digamos, Pedro vendió 10 unidades de tal cosa, luego vendió 5 unidades de tal otra y luego vendió 8 unidades de tal otra. No me va a sumar esas 13 más 5 más 8 más 3, lo que los valores que acaba de decir, sino que me va a decir 3, porque me va a contar de las veces que Pedro aparece ahí. Entonces tiene que decir suma. Listo. Y creería yo que vamos a colocarle aquí el total debajo para saber cuánto fue el total de las ventas que hizo cada uno con respecto a. Listo. Y también creería yo que le vamos a decir que nos muestre el total de cada producto, también aquí en suma, pero no en suma, sino que nos diga contar eso, que nos cuente cada producto. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? A ver, el producto, ¿qué significa? ¿Qué dice aquí? Producto. Listo, entonces vamos a poner este cuenta producto. Yo creo que lo podemos poner aquí encima mejor. Cuenta producto, aquí nos diría que vendió.
Ana vendió dos productos diferentes que fueron computadores y periféricos. Vamos a mirar si esto nos pasa también con Carlos. Carlos dice que vendió, a ver, Luis vendió un solo tipo de producto, fueron periféricos solamente. Sofía un solo tipo de producto, fueron computadores. A ver, aquí dice que vamos a ponerlo más chiquito porque está muy grande, entonces no podemos leer bien. Solamente siendo como la prueba. Sofía dice que vendió dos tipos de productos, que fueron, a ver, vendió aquí un tipo y aquí dos tipos. Entonces, este solo tipo fueron los computadores. Estos otros dos tipos fueron porque estamos hablando de la región, ¿sí? En la región 2 vendió dos tipos de productos, que fueron computadores, computadores y periféricos. Ahora, para poder entender mejor esta información, yo tengo estas rayitas acá. Yo puedo ocultarlas. Se me fue muy allá. Poner aquí en 90. Yo puedo ocultarlas, ¿sí? Entonces puedo empezar a ocultar acá. Y entonces ya se me cerraron esos filtros. Entonces aquí me queda más fácil todavía de entender. Aquí puedo ver, de hecho voy a poner esto más chiquitico porque es muy ancho toda la tabla, es demasiado ancha. A ver si va acortando. Listo, vamos a ver aquí. Sí, queda un poco más corto. Entonces, aquí que me dice, si podemos mirar esta tabla así, me dice que Ana vendió dos productos en la región norte, ¿sí? Esta es la región norte, región occidente, región oriente. Es más, como para poderlo entender mejor, yo podría esto agregarle unas rayitas, unas barritas, ¿sí? Pero miren que sí sale toda la información. Esto es lo que nos muestra una tabla dinámica. Ahora, si yo quisiera filtrar, por ejemplo, por región o por fecha. ¿Por qué por región o por fecha? Porque por fecha, pues aquí tengo aquí como varios meses, ¿no? Entonces yo podría filtrar por el mes 1, por el mes 3. Hagamos el ensayo. Digamos que vamos a filtrar por fecha. ¿Qué nos sale aquí? Fecha. Todas. Entonces yo aquí como tengo esta opción, le voy a decir seleccionar varios elementos y él me habilita todo esto. Entonces digamos que voy a solamente seleccionar lo de enero, las ventas de enero. Solo lo de enero, ¿cierto? Vamos a ver todo lo de febrero por fuera y el resto por fuera. Entonces estas son solamente las ventas de enero, solo lo de enero. Ahora, yo quiero ver todas las ventas. Si yo leo todo y le digo aceptar y me saca todas las ventas, listo. Vamos a asegurar de que esté todo chuleadito, todo está chuleadito, listo. Bueno, pero también se me ocurre que podríamos filtrar por, más bien por región. Si filtráramos por región, nos quedaría, aquí podemos abrir esto. Entonces aquí filtramos, digamos, por región. Vamos a lo mismo. Vamos a filtrar solamente, por ejemplo, lo que hay en el centro. Entonces aquí miren todo lo que me muestra. En el centro, por ejemplo, Ana vendió dos tipos de dos tipos de productos. Vendió periféricos 1 y una computadora. O sea, dos tipos de productos, pero de los computadores vendió 15 y periféricos 18. La suma de estos dos me da estos 33 y así sucesivamente. En el centro, en el norte, por ejemplo, y aquí vamos a ver aquí podemos ver toda la información. Ahora, si yo quisiera dejarla así como la teníamos ahorita, pues
así queda normal como estaba. Listo. Por fecha. Bueno, eso solamente si queremos ponerle un filtro. De resto, pues yo creo que podría dejar la información así. Es una información extensa, pero es un cuadro que podemos controlar. Y con el filtro podemos jugar. Incluso podríamos colocarle, en el filtro le podríamos colocar la región también, o la categoría, o el tipo de producto, o incluso el vendedor. Digamos, si solamente queremos ver las ventas de uno de ellos, el vendedor, de uno de los vendedores, filtro. Entonces, aquí me vengo y le digo que me muestre solamente las ventas de Sofía. Me muestra aquí todas las ventas de Sofía en cada una de las regiones. Si aquí le abro, puedo ver las ventas de cada uno de los productos por región. Listo. Esta sería una forma de hacer una tabla, una de las formas. No tiene que ser la única, o sea, todo depende de lo que queramos observar. La tabla finalmente es muy intuitiva. ¿Cómo quedaron los campos? Aquí pueden ver cómo quedaron los campos. Listo. Creo que en la clase habíamos puesto acá, aquí vamos a colocar la fecha. Como les digo, uno puede fijar por donde quiera. Y esta es la tabla dinámica. Entonces vamos nuevamente pues a pasar al próximo ejercicio. Bueno, estimados aprendices, continuamos con el ejercicio número 3, el ejemplo 3. Tenemos un ejercicio que dice, el enunciado dice, la alcaldía de la ciudad desea analizar algunas características demográficas de la población para planear programas de educación y empleo en las diferentes comunas. Para ello se realizó una encuesta a 30 habitantes de distintas zonas de la ciudad, donde se registraron los siguientes datos. Género, si es hombre, mujer, no binario u otro. Nivel de estudio alcanzado, primaria, secundaria, universidad o posgrado. Estado laboral actual, trabajando o desempleado. Comuna de residencia desde la 1 hasta la 6. Con esta información recolectada y registrada en la tabla, se pide crear una tabla dinámica que muestre la cantidad de personas por nivel educativo. Crear una segunda tabla dinámica que compare el estado laboral versus la comuna. Tercero, crear una tercera tabla dinámica que cruce el género, el nivel de estudio y el estado laboral. Y a partir de los datos redacte por lo menos 3 conclusiones. Por ejemplo, ¿en qué comuna hay más personas empleadas? ¿Cuál es el nivel educativo predominante? Y si hay alguna diferencia notable por género en el acceso al empleo. Listo. Entonces vamos a copiar la tabla que les había mandado. La vamos a copiar acá. Vamos a seguir el mismo tipo de método. Entonces con esta tabla vamos a insertar una tabla dinámica. La vamos a colocar aquí al ladito para que nos quede al ladito bien chévere. Y aquí vamos a empezar a organizar los datos. Entonces nos dice, el primer punto dice, cree una tabla dinámica que muestre la cantidad de personas versus el nivel educativo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces voy a mirar el nivel educativo y quiero colocarlo aquí en las filas, porque acuérdense que las filas es la que me muestra la información a un lado. O sea, si lo coloco en filas, me coloca la información, vertical. Entonces voy a tener aquí posgrado, primaria, secundaria, universidad, ¿cierto? Y ¿cuántas personas? Pues yo tengo aquí un ID, ¿cierto? Tengo un ID que lo tengo acá, 1, 2, 3, por cierto. Entonces le voy a decir que me lleve el ID a valores, pero que no me lo sume, porque si se dan cuenta, si suma los valores, entonces me está sumando aquí 1, aquí 2, aquí 3, o sea, este no sería el número 11, una sola persona, sino que sean 11 personas. Entonces si ustedes llegan y suman esto, se dan cuenta que él suma 465 y aquí suma lo mismo, pero eso no es realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos es que nos cuente las personas. Entonces, para que nos cuente las personas, desplegamos acá, decimos configuración del campo valor y le decimos que vaya a recuento y le decimos a aceptar. Entonces aquí ya miramos que tenemos 30 personas. Entonces, él nos dice, la pregunta era, una tabla dinámica que nos muestra la cantidad de personas por nivel educativo. Listo, son 30 personas, hay 9 con posgrado, 6 con primaria solamente, 5 con secundaria y 10 con universidad. Listo. Segunda tabla dinámica. Entonces vamos nuevamente a coger todos los datos
le decimos insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente y vamos a colocarla por aquí, unos 3 o 4 debajo del otro. Le decimos aceptar y entonces en este caso nos piden que demos una tabla dinámica, que hagamos una tabla dinámica que compare el estado laboral versus la comuna. Entonces, en un lado tengo que colocar la comuna y en el otro el estado laboral. Yo colocaría, como son 9 comunas y son solamente 2 estados laborales, si yo colocara la comuna aquí en la columna y el estado laboral lo colocara acá en las filas, sería muy largo. Si se dan cuenta, sería mucho más largo. Bueno, yo lo colocaría más fácil así. Yo colocaría aquí. Uy, ¿por qué me quedó género? No, perdón. Era estado laboral, había hecho que aquí, y la comuna acá. Y quedaría muy largo. Ahora sí, porque son 9 comunas. 6 comunas, perdón. Si yo lo cambiara y colocara la comuna acá y el estado laboral acá, se dan cuenta que es un poco más fácil de entender. Entonces, ¿qué es la idea? Entender bien cómo quiero visualizar los datos. Y entonces, ¿qué hago? También la misma historia, vamos a contar las personas, vamos a colocarle aquí el ID y que no sea suma, sino que sea recuento. Ya sabemos que de la flechita de acá nos habilita esto, le decimos recuento, le decimos aceptar. Listo. Y aquí ya tenemos los datos. En la comuna 1 hay 4 desempleados, 1 trabajando. En la comuna 2 hay 3 desempleados, en la comuna 3 1 y así. Ahí vamos entendiendo la tabla. Listo. Nuevamente vamos para la tercera pregunta. Entonces volvemos a recoger todos los datos de la tabla. Le decimos insertar, tabla dinámica, hoja existente y la vamos a colocar aquí debajito de esta otra. Listo. ¿Qué nos pide el tercer punto? Nos dice crea otra tabla dinámica donde cruce el género y el nivel de estudio y el estado laboral. Entonces son 3 variables. ¿Cómo creo yo que se podría hacer? Yo colocaría, a ver, el estado laboral solamente son 2. Siempre me parece que es más fácil tener en las columnas lo que sea como menos cantidad. Entonces, el estado laboral, vamos a colocarlo aquí en la columna, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo va quedando y vamos a colocarlo. Dice que género, ¿y qué era el otro? Género y nivel de estudio por género. Entonces yo podría colocarlo nivel de estudio y género, pero si se van a dar cuenta, no tiene mucho sentido. Yo creería que es más fácil colocar arriba el género y abajo el nivel de estudio. Y así nos damos cuenta que son hombres con posgrado, cuántos en primaria, cuántos de universidad y cuántos de esos están trabajando y cuántos están desempleados. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Con el ID nos damos cuenta de la cantidad de personas. Entonces aquí no sería con suma. Nuevamente el triangulito, configuración, recuento, aceptar. Y aquí tenemos la última tabla, ¿cierto? Ahora, nos dice el otro punto. Nos dice que según pues las tablas vamos a sacar unas conclusiones. Dice, por ejemplo, ¿qué comuna hay más personas desempleadas? Entonces nos venimos para acá y miramos en qué comuna hay más personas desempleadas. Pues aquí hay 7, en la comuna 6, si no estoy mal, ¿cierto? Entonces aquí venimos y colocamos la conclusión. En la comuna 6 hay 7 personas. Listo. Universitario. Perdón, el nivel educativo, es que universitario ya lo había mirado. El nivel educativo predominante es el universitario, nos vamos a dar cuenta acá. El nivel educativo predominante. Hay 10 universitarios. 9 en pregrado, 6 en primaria y 5 en secundaria. Entonces aquí podemos colocar el dato. Nivel educativo predominante es universitario. 10 personas. Y si hay una preferencia notable por género del acceso al empleo.
Entonces aquí vamos a buscar el acceso al empleo. Nos damos cuenta que el más alto es el no binario, ¿no? El no binario. El no binario tiene 5 personas trabajando. Bueno, no binario tiene 5 y otro pues también tiene 5, pero ese otro son pues varias cosas juntas, o sea, no es una sola cosa. Entonces yo colocaría que es el no binario, el que tiene 5 personas. O coloquemos los dos, no binarios y otros tienen más acceso. Y de esa forma, compañeros, damos por terminado nuestro segundo ejercicio de tablas dinámicas con estas conclusiones. Como pueden observar, es mucho más fácil manejar la información acá. No hicimos absolutamente ningún cálculo, no hicimos ningún tipo de fórmula. De eso se encargan las tablas dinámicas, de organizar la información. Entonces, hasta aquí fue la clase pasada y vamos a pasar a hacer los 2 ejercicios de la última clase.